Bueno, buenas tardes. Lo primero que voy a decir es que yo tengo una teoría y es la teoría de que los escritores somos muy malos moderadores de otros escritores. Así que intentaré hablar poco y dejarles hablar mucho a ellos. Mi izquierda tengo a Alejandro Palomas, filólogo, escritor, que ha estado esta mañana en el instituto, también Lorenzo. Yo creo que no me voy a extender mucho presentando porque todo lo que les presente, es decir, currículo exclusivamente, que es algo que uno puede encontrar por ahí, nos va a hacer perder tiempo de escucharles a ellos. Cuando pensaba en, ¿con qué pregunta empiezo? Siempre que uno va a moderar, dices, bueno, ¿qué pregunta fácil, simple, ¿no? Para romper el hielo? Como cuando uno está en un bar e intenta romper el hielo con alguien, les puedo hacer estos señores. Se me ha ocurrido una muy sencilla, que es una pregunta compuesta, nada compleja, y que quiero que me contesten cada uno de los dos. Y es algo tan simple y tan sencillo como preguntarles literatura, ¿por qué y para qué? ¿Quién empieza? Empieza Lorenzo. Empieza Lorenzo. Bueno, si me hubieras hecho esta pregunta, esto suena muchísimo, ¿no? Si me hubieras hecho esta pregunta cuando yo empecé a escribir, te habría dado una respuesta muy sencilla. Porque me divierte y para divertirme. Yo empecé a escribir con 13 años. Yo empecé a hacer literatura como forma de juego, como forma de generar un espacio alternativo en el que tuviera todas las posibilidades, fundamentalmente de diversión. Era un niño de 13 años, no me planteaba grandes cosas que la realidad no me ofrecía. Yo vivía, te estoy hablando del año 79, 80, pues eso, en un mundo, en un barrio periférico de Madrid, en un mundo bastante limitado, y la literatura era mi manera de... era mi juguete, era el juguete con el que, parafraseando a Marcé, ¿no? Aquella novela que se titula Encerrados con un solo juguete, el juguete de Marcé era otro, mi juguete era la literatura, ¿no? Yo me podía encerrar con ese solo juguete y me bastaba, y me paliaba o me suplía la falta de todos los demás juguetes que no tenía, ¿no? Ahora la respuesta, en parte, sigue siendo esa misma. Yo sigo encontrando en escribir una fuente de disfrute y procuro escribir aquello que me hace disfrutar. Escribo porque disfruto y escribo cosas que me sirvan para disfrutar, historias que me sirvan para disfrutar. Que me sirva para disfrutar mientras la estoy escribiendo, que me sirva para disfrutar mientras la estoy pensando, mientras la estoy preparando, mientras me estoy documentando. Siento que mi vida es más interesante y más agradable para mí si estoy escribiendo que si estoy haciendo otras cosas. Pero cuando llevas 37 años escribiendo y cuando llevas 20 años publicando de manera más o menos profesional y además has tenido el privilegio enorme, inmenso, increíble, inverosímil, de poder vivir de ese trabajo, creo que contraes una responsabilidad. Yo nunca pensé que iba a poder. Siempre consideré que la literatura era mi oficio y era mi oficio soñado, pero yo nunca pensé que podría vivir de él. De hecho, por eso tuve otros oficios y me formé para otras profesiones, ¿no? Pero cuando me he encontrado por el camino que esto puede ser para mí una forma de vida, realmente, quizá por la deuda que siento que tengo con la sociedad que me permite hacerlo y también la deuda que tengo con aquel chaval, con aquel joven, con aquel hombre incluso que durante muchos años yo fui y que tenía que hacer otras cosas y no podía dedicar su tiempo a escribir como era su necesidad y su pasión, pues ahora creo que tengo una responsabilidad. Y esa responsabilidad pues intento ejercerla con arreglo a alguna regla ética más o menos válida, ¿no?
Y yo la mejor que he encontrado está en la ética de Spinoza. Spinoza invita a rehuir ese concepto de que uno debe portarse bien, porque le van a dar un premio en algún otro sitio, en alguna otra vida, y debe intentar evitarse portarse mal, porque si se porta mal alguien en algún sitio le va a castigar. Lo que dice Spinoza es que uno debe portarse con arreglo a lo que su conciencia le dice que es ético, justo, moral o bueno, porque esa es una manera de dignificarse uno mismo, y uno debe intentar evitar comportarse de manera injusta, inicua, malvada, según su propia conciencia, porque eso es una forma de envilecerse. Y cuando habla del arte, pues dice algo así como que, también es otro fragmento de la ética de Spinoza, dice que el afecto que experimentamos hacia algo que sentimos que es necesario es mayor que el que experimentamos hacia algo que sentimos que no es necesario. Y yo procuro, ya que tengo la posibilidad de escribir, pues hacerlo para contar aquello que creo que yo necesito contar, pero también aquello que creo que es necesario contar, más allá de mi propia individualidad o más allá de mi propia... Naturalmente, no soy capaz de contar todo aquello que creo que es necesario contar, pero sí intento, entre todo aquello que es necesario contar o que creo que es necesario contar, encontrar aquello que yo puedo contar. Y escribo porque me parece que tiene sentido contar eso y para que eso se cuente y no se quede sin contar. Casi nada. Para la prensa, resumen, titular para mañana. Lorenzo Silva, sigo siendo un chico malote. A ver. Esta es una pregunta horrible, debo No pienses decir. mucho, no pienses demasiado. Me parece una pregunta horrible, porque además es una de esas preguntas que te van cayendo todos los años y desde hace tiempo y yo nunca sé qué contestar. O sea, siempre tengo una respuesta distinta, entonces me veo como que voy involucionando en vez de evolucionando. Te lo he dicho, soy un mal moderador. Es como un espejito mágico de esos de quién es el más involucionado de la sala. Tú. Literatura. Fíjate, yo le tengo mucho respeto a lo de la literatura, ¿sabes? Yo hice filología, yo siempre fui encaminado a esto, nunca... Yo escribo porque no sé hacer otra cosa, debo decir. O sea, soy muy sincero en esto. El otro día, hace unos meses, tuve como una especie de enfermedad mental. No esta que veis, sino una enfermedad como otra, más peligrosa. Entonces, de repente no podía escribir porque tenía un exceso de estrés. Y tuve como empecé a tener problemas a la hora de escribir físicamente, a la hora de teclear, a la hora de ver, de entender, comprensión, etc. Entonces me planteé qué iba a hacer si no podía escribir. O sea, ¿cómo como yo ahora que por fin puedo comer de esto? O sea, que la vida es muy jodida muchas veces. Entonces te cuesta y cuando llegas de repente ya no puedes. Y pensé, a ver si esto es una de las cosas del realismo mágico que de repente ya no es tan mágico. Y tengo que empezar a pensar, ¿qué hago? Porque, bueno, llamé a mi hermana y le dije, oye, Mónica, ¿tú crees que yo, o sea, si a mí me pasa esto y yo me quedo deficitario, ¿tú crees que voy a hacer? ¿Tú podrías mantenerme? ¿Yo podría vivir contigo? Claro, porque uno tiene que pensar estas cosas, ¿no? Y menos mal que tengo una hermana que es una santa y me dijo, sí, tú no te preocupes, Alejandro, que envejeceremos juntos. Vale. Pero es que no sé hacer otra cosa. Nunca he sentido que tuviera elección. Nunca... Mi padre quería que estudiara en ESADE, mi madre quería que fuera deportista, todo el mundo quería que fuera muchas cosas y yo no sabía lo que quería ser. Yo quería escribir, yo quería crear con la palabra. Me gusta mucho jugar con las palabras, soy muy actor y soy muy sonoro con las palabras. Me gusta mucho la palabra. Y claro, con la palabra, pues... o eres cura, o eres escritor, ¿sabes? Entonces, Abogado. También. O abogado, exactamente. Entonces, claro, lo de abogado, lo de estudiar, esos 5 años de Derecho, yo tenía mi mejor amiga que hizo Derecho, y yo la veía estudiar y la veía sufrir de tal manera que pensé, menos mal que yo no he hecho esto. Entonces, yo elegí filología árabe, semíticas. Yo hice semíticas. Al tercer año de traducir el Corán y el collar de la paloma durante horas y horas y horas y horas, dije, esto no va para mí. Con lo cual hice inglesa. Pero a mí no me gusta tanto que me cuenten como contar yo. Me gusta mucho contar y me gusta mucho seducir.
Y seducir con la palabra es lo más bonito que puedes hacer. Yo tengo una vena de seductor, pero muy tímido. Y la literatura es la vía mejor, porque te pone un filtro con el que tú puedes jugar muy bien. No te pringas mucho, porque el efecto es como efecto ola, que llega, efecto piedra en lago y llega, a veces no sabes dónde llega. Con lo cual, para mí, orgánicamente es lo que mejor me va. Y eso, que es que ya no sé, ya no tengo edad para cambiar. O sea, es que no sé hacer otra cosa. Yo abro el capó de un coche y yo no sé lo que hay dentro. Me explico, que esto me ha pasado ayer. Que era como, ¿qué hay aquí? ¿Dónde está lo del aceite? ¿Cómo alguien ve esto y entiende este lenguaje? Yo solamente entiendo el lenguaje ese, no entiendo más. Con lo cual, vamos a cruzar los dedos para que mis déficits me permitan seguir, porque si no, voy a venir aquí a pedir. El próximo año vendré aquí a pasar el plato, porque esa es mi respuesta. Decía Lorenzo antes algo muy interesante, no sé hasta qué punto te voy a sonsacar o no, pero bueno, eres libre de responder o no, que decías que hay cosas que quieres contar pero que no cuentas, o que determinadas cosas no puedes contar. Yo tengo un amigo que siempre me dice lo mismo. La literatura, bueno, la ficción, dice en concreto, es el mejor modo hoy de contar la verdad. Porque quienes deben contar la verdad o no pueden o no quieren. ¿Estáis de acuerdo? Sí, yo cuando decía que hay cosas que no puedo contar, hay cosas que no puedo contar porque no me siento capacitado para contarlas, porque no me siento lo suficientemente inmerso y lo suficientemente familiarizado con la historia como para tener la sensación de que puedo ser, esto puede sonar un poco petulante, pero creo que uno necesita sentir eso, de que uno puede ser quien mejor puede contar esa historia. Si tú no sientes que tú eres quien mejor puede contar esa historia, probablemente tienes que buscar otra. Y hay historias que a mí me interesan mucho, que me parece además que no están bien contadas y que, sin embargo, yo siento que no puedo contarlas porque me faltan los conocimientos. Mira, te voy a poner un ejemplo de una historia que durante mucho tiempo fue esto para mí y que, de repente, por un azar, por una carambola del destino, pues cambió y se ha convertido en una historia que yo he podido contar. Durante muchos años a mí me pareció que una de las grandes historias de la España contemporánea era la lucha contra ETA. Además tenía jirones, retazos de informaciones que me permitían no solo intuirlo, sino estar seguro de que ahí había una gran historia que no estaba contando nadie. Se contaban los atentados, se contaban las intervenciones públicas, había gente del entorno de etarra que contaba sus historias, pero, porque ellos sí podían contarlo, pero la parte de cómo se estaba combatiendo una organización terrorista que, hay que recordarlo, llegó a tener al Estado prácticamente en jaque. Es decir, ETA estuvo a punto de hacer descarrilar la transición democrática en España. Bueno, ¿cómo se estaba combatiendo eso? ¿Y cómo finalmente se consiguió aniquilarla a una de las organizaciones terroristas más poderosas que han existido? Por muchas razones, en las que no me voy a meter ahora en detalle. Me pareció una historia apasionante, que nadie estaba contando. Y yo decía, oye, a mí esto me gustaría contarlo, pero siempre que pensaba voy a escribir una novela y dejé puesta ahí la semilla desde la primera novela de Bevilacqua, donde se menciona que él ha estado en el País Vasco, pues yo me echaba para atrás porque no tenía el conocimiento, no tenía los mimbres para contar esa historia. Me podía parecer muy interesante, pero no tenía los mimbres para contarla. Bueno, pues hace 3 años conocí a un guardia civil que me dijo, he montado un equipo de gente, estamos recopilando todos los testimonios, todos los atestados, todo lo que se ha hecho, porque ahora sí podemos contar lo que antes no podíamos contar. Y me puso en las manos 5.000 páginas de documentación, desde el nacimiento de ETA hasta la liquidación, en ese momento hasta la operación Santuario, que era la última operación en 2015. Y de repente vi todo eso que yo no había tenido en mis manos. Y al final he acabado escribiendo esa historia, en un libro que ha salido hace un mes. Pero lo he podido hacer cuando he tenido esa información. Y también te diré una cosa, en ese proceso yo he averiguado cosas que no puedo contar. Que no puedo contar. Y entonces yo ahora tengo una especie de tensión horrenda, porque algunas no es que me las hayan contado, es que las he visto. Y dices, joder,
esto es que merecería la pena contarlo, pero no lo puedo contar. Y lo único que se me ocurre es dejar pasar un tiempo y seguramente elaborar alguna ficción donde cuente alguna de esas cosas que no se pueden contar por otras razones. Porque yo sí creo que cuando uno tiene en las manos una buena historia, pero es consciente de que contar esa historia puede causarle un daño a alguien, puede poner en peligro a alguien o puede comprometer algo importante, debe abstenerse de contarlo. Tu caso es un poco distinto porque en tu caso sí eres tú el que mejor puede contar sus historias. Porque en un hijo, por ejemplo, eres tú. Lo decías esta mañana, ¿no? Bueno, tú eres Guille. Sí, soy yo. Lo que pasa es que el resto de personajes no existen. Yo siempre parto de algo, entre comillas, real, porque lo real, yo no sé exactamente qué definimos o qué entendemos como real, pero sí, intento estructurar mis historias alrededor de un personaje real, porque si no es muy complicado inventarlo todo. Yo no sé hacer esto, no sé mentir tanto. Puedo mentir mucho, pero llega un momento necesito una base real sobre la que mentir. Mentir sobre una mentira, esto sí que es muy complicado. Es así, y normalmente elijo cosas muy cercanas, elijo personajes o elementos muy cercanos para crear. Yo no puedo hacer, yo admiro lo que hace él, por ejemplo. Documentarme para mí es un verbo que yo no he utilizado nunca porque no sé. O sea, para mí conozco autores y autoras que lo hacen, pienso, ¿cómo pueden hacer esto? No, yo no sabría por dónde empezar. ¿Cuándo? Es un juego. Pero no sabría por dónde empezar. No sabría qué sacar, qué no, qué elegir. Ostras, para mí mi mente no es así. Mi mente es como un caos absoluto. Entonces, ver ese orden, no, empiezo a fibrilar, no puedo. O sea, empiezo como a hiperventilar. Yo necesito del super caos ir sacando chorros de cosas, no puedo. Y para eso me es muy fácil utilizar los elementos que tengo muy cerca y que son humanos, que no tienen muchos datos históricos. Yo no sitúo las historias en ninguna parte, en ningún año en concreto, porque no me puedo mojar porque pierdo. Yo tengo una traductora alemana que es como una... A ver, ¿cómo podría decir? Sin que suene mal. A ver, porque a veces las grabaciones llegan a Alemania, ¿no? ¿Me explico? Claro, ahora llega todo a todas partes. Todo llega a todas partes. Claro, entonces yo tengo que estar como autocensurándome constantemente. Tú imagínate como una celadora. Una celadora de esas de película, ¿sabes? De la que llevaban las llaves y... Pongamos una núbil celadora escandinava, como dicen en la película. Exactamente. Pues o sea, tanto es así que yo recuerdo que el día que yo fui a su casa a Hamburgo, me invitó una semana, duré 2 días. Cuando yo llego a su casa, lo primero que hace es me enseña la casa, me enseña el baño, abre la puerta del baño y me enseña el váter. Y me dice, mear sentado. No de pie. Yo dije, vale, pues a partir de ahora se hace pipí sentado. Porque esta es capaz de tener una cámara y te mira, ¿sabes? Y saca el hacha, te está esperando en la puerta. Vale. Esta traductora alemana es la que me lleva los fallos de Raccord, porque los tengo todos. Me dice, pero a ver, Alejandro, ¿cómo puedes haber dicho que esta mujer tiene 65 años, pero ahora dices que tiene 75, pero la hija tiene 40, pero antes tenía... Y digo, pero esta tía, pero qué horror. Y gracias a ella, mis novelas no tienen fallos de Raccord, porque tengo a la celadora con la navaja que va ra. Pero si no, mis novelas serían un caos, porque no me sé documentar, ni sobre mí mismo, ese es mi problema. Entonces todo es como, se me va ocurriendo y pienso, bueno, ya lo arreglaré, ya iré, esto ya lo revisaré en otro momento, ahora tengo que seguir. Y bueno, pongo 75, pero ya lo arreglaré, ya. Entonces ya he acabado la novela y digo, oye, ¿y ahora dónde estaba lo de los 75? Y ahora era rubia, pero además les cambio los nombres. Entonces, claro, mi editora lee y dice, pero a ver, Alejandro, ¿cuántos personajes? O sea, ¿esta quién es? Pero esta no se llamaba Inés y ahora se llama Isabel. Digo, ya, es que me parecía que Inés no... Dice, pero tío, cambia los nombres. Es buscar, seleccionar, cambiar. Tampoco cuesta tanto. Digo, ya, tía, pero es que yo me hago un lío. No. Con lo cual, yo oigo esto y pienso, Dios mío, ojalá tuviera yo un 5% de esta capacidad, porque es que no tengo nada. Cero documentación. Ojalá yo pudiera hacer esto. Porque a veces oyes algo y hay un tema.
Y dices, hostia, ¿cómo me gustaría investigar sobre esto? O, dentro de una ficción, meter un poco de historia o de actualidad o de algún tipo de tema que me preocupa. O sea, no puedo. No puedo ni con... Mira, que a mí me preocupan, por ejemplo, los perros, ¿no? Intenté una vez introducir a un personaje que que trabajaba en un refugio de perros, pero pensé, a ver, Alejandro, sé humilde. Si tú sabes que vas a tener que ir a un refugio de perros, vas a tener que preguntarle a la chica, vas a tener que documentarte, porque claro, funcionan, tienen cosas, tienen una dinámica propia. Y voy a salir de ahí, y voy a salir tan acongojado por los perros que no me voy a acordar de nada de lo que me ha dicho esta chica. Entonces la voy a tener que grabar. Y ya va a ser peor. Con lo cual me quedo en mi casa y me lo invento todo. Esto. Es así. Es así. La verdad de la milanesa es esa. Le tienes que trasvasar algo de tu mentalidad. No. Es eso lo que él puede contar. Claro. Es eso lo que él necesita contar. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Para qué se va a meter en algo que no está... Pero a mí me ni gusta entre sus esa necesidades, ni tranquilidad, entre que sus- esa cosa como reposada que tú tienes, ¿sabes? Yo ansío eso. Pienso, ojalá yo pudiera en algún momento planear, ¿no? Y tener esa visión amplia de la novela, de la historia, de cómo afecta, de cómo no afecta, de todo. Esa cosa como de arriba. Yo estoy metido dentro y la vivo muy... Vamos a ver, yo creo que siempre estás... La mente creativa siempre es caótica, la mía como la tuya. Otra cosa es, yo al principio, en las primeras novelas que escribí, funcionaba mucho a partir de la intuición y a partir del ensimismamiento, muchísimo. Y lo que me pasó fue una cosa muy sencilla, que a partir de cierto momento empecé a encontrarme historias que estaban fuera, Ya. que estaban fuera de mí, Ah. que cuando yo las contaba no solo estaba menos ensimismado, sino que era menos caótico. Ya. Y además, contar esas historias que estaban fuera de mí me servía para iluminarme a mí retrospectivamente. Y luego encontré una manera de contar esas historias que están fuera de mí, que es implicarte tú en ellas. Yo tengo un amigo que escribió una novela sobre el Marqués de Salamanca, que es un personaje fascinante, dicho sea de paso, ¿no? El Marqués de Salamanca es una especie de delincuente económico del siglo XIX. Lo que pasa es que como estaba liado con la reina y demás, pues no, bueno, lo persiguieron varias veces y demás y se arruinó mucho, pero bueno, un personaje muy, 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 muy llamativo, ¿no? Y este amigo mío decía, bueno, yo es que yo leí la novela y dije, oye, me parece que está muy bien, y hay momentos en los que el Marqués de Salamanca, joven, cuando llega a Madrid, va a la Plaza Mayor y se va por ahí a sitios de mala nota y está muy bien. Y me dijo mi amigo una cosa que lo ilustra muy bien, dice, es que yo me convertí en el Marqués de Salamanca. Es que yo, que no tengo absolutamente nada que ver con el Marqués de Salamanca, y es verdad, no tiene absolutamente nada que ver con el Marqués de Salamanca, probablemente es la antítesis del Marqués de Salamanca, me convertí en el Marqués de Salamanca. Yo lo que aprendí, por ejemplo, pues es, yo nunca he sido guardia civil, ni he tenido tampoco la menor inquietud de serlo, pero cuando descubrí que ese personaje literario me podía servir para contar historias, yo hice el ejercicio de convertirme no en un guardia civil, en un guardia civil y en una guardia civil. Y me he convertido en una guardia civil. Cuando habla la guardia civil, soy yo que he hecho el esfuerzo de entenderla, de meterme dentro de ella. Y para hacer ese esfuerzo, pues una de las cosas que he hecho, de las muchas cosas que he hecho, es hablar con decenas de mujeres guardias civiles. Pero hablando con ellas, que te cuentan su vida, que es una vida muy distinta de la tuya, que tú nunca vas a vivir. Yo no soy funcionario público, yo no estoy sometido a disciplina militar, yo no soy mujer en una organización hecha por hombres y para hombres. Todas esas experiencias que son de ellas, que son intransferibles, que no son mías, cuando yo las escucho, cuando yo reflexiono sobre ellas, cuando yo las tamizo y las convierto en un personaje literario mío, todo eso lo vivo yo también. Todo eso pasa a formar parte de mí. Y pasa a hacer que mi individualidad sea una individualidad más entretenida para mí. Si yo solo hubiera escrito lo que escribía con 19 o 20 años, estaría harto de mí mismo, porque esas novelas yo ahora las releo y digo,
Si esto era un circuito cerrado, esto era un circuito en el que el aire no circulaba, ¿no? Entonces, al final, no es tan diferente. Es encontrar cada uno encuentra su mundo, cada uno encuentra su mundo creativo y en ese mundo se tiene que ensimismar y en ese mundo, en cierto modo, todo el mundo que crea, toda la gente que crea, acaba poniéndole un orden a su propio caos. Porque para eso lo hacemos, entre otras cosas. Por un momento lo había conseguido, habían empezado a hablar, empezaba a sobrar, me iba hacia atrás tranquilamente, Nada, pero te ya se toca. han parado. Te toca. A la hora de escribir, ¿qué es lo que más te cuesta? Y no vale documentarte. Ese comodín lo has gastado. ¿Qué es lo que peor llevas? Lo que más te cuesta, esfuerzo. Buah. Lo que más me cuesta a la hora de escribir. Lo que más me cuesta a la hora de escribir es la realidad que no es escribir. O sea, yo escribo mis novelas en muy poco tiempo, normalmente, porque me dedico totalmente, día y noche a lo que hago. No, me encierro y en el mundo no puede pasar nada. Entonces, lo que más tensión me provoca y lo más difícil para mí es el mundo que me rodea, intentar que se mantenga como que no haya ningún... Es decir, por ejemplo, que mi madre no se caiga, ¿no? Que de repente no me llame mi hermana diciéndome, mamá se ha caído. Y me cago en la puta, se ha caído. Entonces, que me rompa algo el hilo, porque cuando cojo el hilo, sigo, como estoy a ciegas, ¿sabes? Y no puede haber ningún imprevisto serio. O sea, yo estoy como rezando todo el día muy en tensión para que mi perro no se enferme o no me dé ningún susto, para que no haya ningún susto de fuera, para controlar. Esto es lo que más... Soy un control freak, por ejemplo. Entonces intento que todo esté en su sitio durante 4 meses. Por lo menos es aquí, por favor, respetadme por lo menos estos 4 meses, que no pase nada, que no pase nada. Entonces estoy siempre ahí con un oído fuera, mirando la pantalla del móvil, pensando, no quiero ningún WhatsApp de mis hermanas, no quiero un WhatsApp de mi madre. Eso es de, ha pasado, que empiece por, ha pasado. No. Ha pasado lo que estoy escribiendo. Esto es lo que está pasando. El resto no puede pasar nada. Esa tensión del... Porque como estamos ya en una edad que ya estamos en precario un poco todos, o sea, que ya pasan cosas, pues eso, mi madre se cae, la otra pues tiene otras cosas, pues nos pasan cositas. Y las cositas, pues somos una familia pequeña, las tenemos que resolver entre todos, porque estamos todos muy implicados, eso sí. Y sufrimos todos un poquito. Entonces, esa tensión es lo que más me cuesta. Y luego me cuesta mucho... soportarme a mí mismo. Sí, ya me cuesta normalmente. Cuando escribo ya esto es horrible, porque me oigo tanto, y escribo en voz alta, entonces yo soy todos los personajes y hablo mucho y al final digo, eres un coñazo. ¿Cómo te puedes soportar de esta manera? Soy muy dramático también, como puedes ver. Entonces, sí, soy muy dramático, y muy teatrero, entonces lloro mucho. Cuando llora el personaje, yo también lloro porque me emociono, porque soy muy niño. Cuando se ríe, yo me río muchísimo, lo vivo mucho, soy muy intenso. Eso me cuesta, la intensidad. Me cuesta mucho la intensidad y me pasa factura a nivel salud. Lo que también me cuesta mucho que no me pase factura a nivel salud, porque siempre que termino una novela me pongo enfermo. Entonces pienso, esta vez voy a hacerlo de forma menos intensa para que cuando termine no me enferme. Pero no sirve para nada. Es como cuando la gente cuando se enamora mal, que siempre se enamora mal. Y que dice, la próxima vez me enamoraré de alguien que me convenga. Y él se enamora del mismo zafi o del mismo burro. Pues eso, pues yo igual. ¿Veis cómo no es fácil ser moderador? Me olvido una palabra clave que era, ¿qué es lo más difícil técnicamente a la hora de escribir? Pero esa va para ti. Desde un punto de vista de escritor, técnico, construcción de personajes, de estructura, construcción de trama, ¿qué es lo que más te cuesta? A mí me gusta más la pregunta de Alejandro, ¿eh? Vale. Vale, luego yo te contesto la técnica. A ver, bueno, te contesto a las dos por el precio de una, ¿no? Es curioso, lo que me cuesta a mí más es lo que le ha dicho en primer lugar. Lo que me cuesta a mí más es que cuando te metes 10 horas a escribir y de repente paras y, por ejemplo,
yo recuerdo una cosa que me pasó, bueno, esto tuvo un punto casi esotérico, que me produjo hasta una incomodidad, ¿no? Yo estaba escribiendo una novela en el año 2000, esto fue el año 2003, más o menos. Sí, 2003, claro, porque esto es un hecho histórico y pasó en 2003. Y yo estaba escribiendo esa novela o corrigiéndola, no recuerdo muy bien qué, pero estaba metido en la ficción. Era una ficción histórica, con base real, pero la historia era ficticia, ¿no? Y yo estaba trabajando además porque era una escena muy difícil, era una cosa una novela muy cruel, una historia muy dura. Y lo que acababa de escribir además o estaba corrigiendo, era una escena muy cruel, en la que son 8 personajes y matan a 7 de ellos. Y es como matan a los 7 y solo sobrevive uno, ¿no? ¿Y escribiste Juego de Tronos antes que Juego de Tronos? No. En realidad me inspiré en la realidad. Esto lo escribió La Realidad, ¿no? Es una novela sobre la guerra de África y la guerra de África era una cosa muy bárbara y muy atroz, ¿no? Pero bueno, yo terminé más o menos, pensé que lo había dejado, pero me bajé a cenar con el run de lo que me quedaba por perfilar. Yo creo que tanto la crueldad como el sexo, son cosas muy delicadas y hay que encontrar muy bien el tono, ¿no? Iba yo todavía un poco preocupado porque tenía la sensación de que no había terminado de... Y enciendo el telediario y pues, entran unas imágenes muy raras, aunque me sacudieron, y veo que son unas imágenes como al anochecer, con unos coches, una carretera por la que pasan, aparecen unos cadáveres y unas personas pateando los cadáveres, unos niños pateando los cadáveres. Y bueno, era la noticia de los 7 agentes del CNI a los que mataron en Irak, ¿no? Y entonces yo tuve de repente como una depresión, un hundimiento, decir, ¿qué hago yo en esta tontería que es una novela? Está inspirada en hechos reales, pero es una tontería que me acabo de inventar yo, cuando acaba de pasar en la realidad esto. Y estoy viendo que la realidad me está dejando en ridículo, porque lo que a mí no se me habría ocurrido escribir es unos niños pateando los cadáveres de unos hombres acribillados, que además eran 7, curiosamente, y 7 de 8, también se salvó solo uno, ¿no? Entonces, a mí lo que me cuesta es mantener esa implicación en la ficción cuando sales a la realidad. Y cuando en la realidad te interpelan todo tipo de cosas, tú decías, pues que se pone mal ahí, madre, es que lo entiendo perfectamente, como si se pone malo uno de mis niños, o como si tienes un problema de otro tipo, o ves las cosas que suceden de verdad, ¿no? Y que muchas veces desbordan todo lo que tú te puedas imaginar, ¿no? Yo cuando la gente se dedica, por ejemplo, en el terreno de la novela negra, ¿no? A inventarse historias truculentas, con asesinos sofisticadísimos que se ponen a torturar, y yo cuando leo una novela de esas digo, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿A quién quieren impresionar? Si no hay más que irse a Raqqa cualquier tarde y la realidad los deja en ridículo 500 veces cada tarde, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos competir con el mundo en el que vivimos, ¿no? Yo quizá lo que peor llevo es ese cambiar de un mundo al otro, ¿no? Porque tienes como un desfallecimiento, casi es forzoso tener una falta de fe en lo que estás haciendo, ¿no? Casi es inevitable pensar, si lo que estoy haciendo es una gilipollez, pues esto es una tontería, debería estar dedicándome a algo realmente de verdad, ¿no? Eso es quizá lo que más me cuesta. Técnicamente, pues mira, a mí técnicamente lo que más me han costado desde siempre son los diálogos. Siempre me ha parecido que era lo más difícil, porque los diálogos, si están bien hechos, lo son todo. Y si están mal hechos, no son nada. Y quizá el hecho de que desde siempre yo haya estado obsesionado con los diálogos ha hecho que al final me especialice en hacer diálogos. O sea, lo que más te cuesta, al final se puede acabar convirtiendo en tu especialidad. Pero a mí me obsesionaba. Yo leía los primeros diálogos que escribía y digo, o sea, esto no tiene ni pie ni cabeza, esto no me lo creo, esto es artificial, esto es hueco, esto es... O sea, yo he sufrido horas y horas corrigiendo diálogos. Porque si un diálogo está bien, con 2 frases te caracteriza un personaje, con 2 frases. Te puedes ahorrar 50 páginas con 2 frases. Pero si está mal, puedes escribir 20 páginas que no sirven para nada, que no sean nada más que palabrería. Técnica. Te creías que te ibas a librar, ¿eh? Pues mira, técnicamente lo que más fácil me resulta son los diálogos. Curioso. A mí lo que más fácil, yo haría diálogos todo el día, pero desde siempre, ¿eh? Lo más difícil para mí, técnicamente, pues los fallos de récord, esta locura que no controlo. Que de repente pues una se llama Isabel, al capítulo siguiente se llama Inés, después tiene una hermana, después no la tiene, me olvido de la hermana, este caos. Esto esto no sé cómo hacerlo. Menos mal que tengo la celadora, pero porque me la trajo Dios. Pero
En lo que es técnica de escritura, no tengo nada que me resulte especialmente difícil. A ver, no quiere decir que yo tenga un don, no es eso, pero no identifico nada que me resulte, uy, ahora me toca hacer esto, o este es mi punto débil. No, esos decalajes que hay, ¿sabes?, de edades y que yo reconozco en mí, eso quizás sea, pero como ya lo tengo tan asumido, pues me río. No me es difícil. Y aparte de eso, hay cosas que me resultan mucho más interesantes que otras, eso sí. Los nombres, por ejemplo, me encanta lo de los nombres. O sea, no sé por qué, pero le doy mucha importancia a los nombres. No es lo mismo una Lola que una Carmen. No te da el mismo rollo, no sé, a mí por lo menos, ¿no? No es lo mismo una María que una Inés o una Isabel. Ya te ponen, no sé, yo tengo mucho cuidado con los nombres. Me puedo pasar horas pensando en nombres. Y escucho mucho cuando voy a dar charlas, cuando firmo, los nombres que me van diciendo. Por ejemplo, un nombre, Patricia. Una Patricia es alguien. Patricia. Es alguien. Es alguien. No es lo mismo que, pues yo qué sé, una Engracia. No es lo mismo una Patricia que una Engracia. No es lo mismo. O sea, incluso históricamente, incluso por generaciones, hay generaciones que tienen unos nombres, hay generaciones que tienen otros, hay generaciones que a nivel social tenían unas connotaciones. Es que claro, esto en este país ha habido muchos, pues supongo que en todos, pero aquí pues hay nombres que se recuperan después de 2 generaciones en un estatus social diferente y claro, tienes que tener cuidado con esto porque es que tienen connotaciones los nombres. Dicen mucho de alguien, por lo menos a mí. Y yo creo que además me lo creo. Y como me lo creo, lo comunico así, enseguida define a un personaje. Bueno, esto es mi locura personal, ¿eh? Igual estoy haciendo aquí una paja mental que no procede. Pero a mí me dice mucho un nombre, pero en la vida real también. O sea, hay nombres que yo no puedo soportar. No digas ninguno. No digo ninguno, pero siempre digo, no hay ninguna buena. No hay ninguna buena. Y cuando yo veo una novela, digo, digo, esta no va a ser buena. Con este nombre no nos gusta nada. Verás como al final es mala. Porque ya sé yo que no son buenas, ¿sabes? Bueno, esa es la cosa. Esta pregunta que os voy a hacer igual os resulta rara, tanto a vosotros como al público, pero es una pregunta que yo siempre hago porque es algo que me pasa a mí cuando escribo. Cuando estáis escribiendo una novela, y viene a colación de lo que decías, cuando estáis tan metidos en una nueva novela, ¿sois capaces de leer? ¿De leer a otros y otros libros y otras ficciones? Bueno, antes de nada acabo de descubrir que estuvo a punto de ser alguien. Porque si hubiera nacido niña, mi madre me habría puesto Patricia. Pero... Vale. Estuve a esto de ser alguien. Qué buen ojo, tu madre. Estuve a esto. Qué buen ojo. Era por mi abuela se llama Patrocinio, pero a mi madre lo de Patrocinio le parecía un poco antiguo y entonces lo tuneaba a Patricia, ¿no? Pero le fallé yo. ¿Qué le vamos a hacer? En tantos sentidos. A ver, que me has pistado la pregunta. O sea, ha sido una bomba de humo para... Con la chorrada me has pistado la pregunta. Sí, cuando estás tan metido... A ver, cuando estoy tan metido... ¿Qué me has preguntado? ¿Estás metido qué? Si eres capaz de leer otra sí, ficción. Hombre, sí, perdona. Vale. Cuando estoy tan metido, sigo leyendo. Sigo leyendo, sí. Lo que muchas veces cuando estoy escribiendo necesito leer porque necesito ambientarme, necesito leer cosas de la época, entonces a veces mientras estoy escribiendo incluso leo con especial intensidad determinado tipo de material. Pero al margen de eso, yo no dejo de leer. Lo que no leo es algo que tenga mucha implicación con lo que estoy haciendo. Eso no. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy reciente. Cuando yo estaba escribiendo el libro de ETA, todo el mundo me hablaba de patria, todo el mundo tiene que leer patria. Digo, pues hasta que no acabe el puñetero libro de ETA no pienso empezar
a leer Patria, porque no quiero, no sé, yo estoy contando otra cosa y creo que no debo leer ese libro hasta que no termine, ¿no? Y efectivamente, hasta que no terminé no lo leí. Pero porque me parecía que era un libro que podía chocar expresivamente con la historia que yo estaba contando, ¿no? Fuera de eso, yo sí que leo y además me parece que está bien leer. A veces porque otros libros te pueden alimentar para lo que estás haciendo y pueden darte claves y claves de autenticidad sobre todo lo que estás haciendo, pero en general porque creo que leer a otros siempre te... O sea, yo no tengo ese miedo a que me influyan, no tengo ese miedo a que me influyan. Creo que ya tengo la edad suficiente y ya he plagiado el número suficiente de autores como para que nadie me influya de manera... Sí, esto de la originalidad es... Tú al principio no eres original, porque plagias a uno y te pillan, ¿no? Cuando ya llevas 30 años, plagias a la vez a 80 y no hay Dios que te pille, ¿no? Por lo que al final no es una cuestión de tener miedo a eso, ¿no? Si yo estoy escribiendo y hay un libro que me interese, que no me interfiera semánticamente con lo que estoy haciendo, pues a veces incluso me ha venido bien para lo que estoy escribiendo. ¿Me ha influido? Bueno, llámalo X, llámalo como quieras, utilízalo lo que quieras. Yo considero que me ha alimentado y que si algo ha influido es porque venía a cuento. Y lees otros libros que al revés, que los lees y no te transmiten nada, ¿no? Y no influyen nada en lo que estás escribiendo. Mejor que no diga el titular que se me ha ocurrido manipulado de prensa que va a salir mañana. Sí, no pasa nada. ¿A ti te pasa? Pues es que no lo sé. A veces sí, a veces no. Pero no es que yo tenga esa cosa que tienen muchos y muchas de no puedo leer nada porque entonces me influye y me no sé qué. No tengo esa paranoia. Tengo otras miles, pero esa no. No. A veces leo, si encuentro algo que me interesa, normalmente me doy cuenta de que me interesan algunos títulos o algunos autores o algunas autoras cuando estoy escribiendo y al final resulta que me alimentan, que encuentro algo que digo, ¡hala! ¡Qué frase! Que está en la misma onda que yo en lo que estoy haciendo. O sea, el inconsciente va hacia donde tiene que ir. Yo me fío mucho de mi inconsciente, más que de mi consciente, porque mi consciente no está muy bien ventilado. Entonces, mi inconsciente escoge títulos y escoge autores que al final me doy cuenta de que me aportan a la hora de escribir. Con lo cual es chulo también, ¿no? Ver que no estás solo en ese proceso, sino que hay voces que están en en ese momento. Esto también es un descubrimiento muy chulo, ¿no? Sentirte acompañado por esas voces. Y como tampoco escucho música, esa es otra de las cosas, lo de la música, que yo nunca escucho música en ninguna parte. Solamente cuando escribo, que pongo llevo escuchando la misma música desde hace 10 años, un solo CD. Siempre, desde hace 10 años. Desvela. ¿El CD? Sí. Son las Gimnopédies de Satie. Es lo único que escucho en mi vida. No escucho nada más. Lo tengo en modo prop, de modo que ya no sé cuándo empieza ni cuándo acaba. Yo sé que aquello es mi casa y entonces va sonando y ya ni las oigo. Pero es lo único que escucho desde hace 10 años. No he escuchado ningún disco más, ni nada más. Disco, fíjate qué antiguo, hablo de disco. Vinilo. Me he dado cuenta, o sea, he vuelto ya al vinilo. Sin haber pasado por nada más, he vuelto No hay nada más. Pero lo de los autores, o sea, la lectura, yo creo que estás como más abierto a acertar. En mi caso estoy más abierto a acertar, porque estoy muy entretenido en lo mío y tengo menos prejuicios y tengo menos... Entonces me dejo guiar más por el niño, ¿no? La ilusión de descubrir lecturas, la ilusión que normalmente uno tiene muchos prejuicios. Este autor me han dicho que, o esta no sé qué, o este es de novela no sé cuántos. Nos guiamos mucho por esto. Pero si estás muy metido en lo tuyo, tienes menos y aciertas más. En mi caso particular. ¿Ya te has leído Patria o no? Sí. ¿Qué tal? Bien, a mí me parece un libro... Me parece un gran libro. No estoy de acuerdo con todo, ni me gusta todo, pero me parece que es un libro muy inteligente. Y me parece que Aramburu es un gran escritor, no lo voy a descubrir yo ahora, y creo que ha encontrado un punto de vista magnífico para contar esa historia. Contar la historia desde el punto de vista, una historia del País Vasco, desde el punto de vista de dos matriarcas, en el fondo, me parece un grandísimo acierto. Es conocer muy bien la sociedad que está describiendo y además el punto de vista que elige, el doble punto de vista que elige,
le permite contar la historia de la mejor manera posible. Yo creo que esa historia contada desde el hijo etarra de una de ellas o desde el marido asesinado de la otra habría sido muchísimo menos interesante, habría tenido muchas menos dimensiones, ¿no? Está muy bien elegido el punto de vista, está muy bien desarrollado y está muy bien contada la historia. Y además, después de haber hecho casi un máster sobre el País Vasco, ETA y entorno de ETA, está muy bien, realmente tiene muy buen conocimiento de causa, de la dinámica, no solo del terrorismo, sino del entorno. En ETA fue muy importante el entorno. Fue casi más importante en algunos momentos que los propios pistoleros. Y todo eso está muy bien contado. Bueno, os he dicho que era una pregunta personal porque yo soy incapaz de leer mientras escribo. Porque me parece que todo lo que escriben los demás es muchísimo mejor que lo mío y que lo mío es basura. Y entonces me bloqueo y dejo de escribir. Eso es como una manía así personal y tonta que tengo, pero por eso os lo preguntaba. Y otra pregunta que me gusta hacer a escritores es que no hablen de ellos, sino de, y por eso venía la pregunta a raíz de eso, de lo que habéis leído y de lo que más os ha influido, de lo que habéis leído, vuestros autores, es decir, los autores de los autores. Si tuvieras que escoger 3, 4 autores clave que te han marcado a ti como... Yo, como ya he hecho el ejercicio, no voy a variar, ¿no? Para que no me pase esto de que te contradices, ¿no? Yo escribí un libro sobre mi visión del arte, el oficio o lo que sea, escribir novelas, y lo hice sobre 3 autores y me voy a volver a remitir a ellos, vaya. A mí la verdad es que los 3 autores que realmente me han influido, que realmente me han conformado como escritor, no quiere decir que escriba como ellos, de hecho escribo de manera muy diferente a cualquiera de los 3, son Kafka, Proust y Raymond Chandler. Yo escribo novela policíaca porque las escribía Raymond Chandler. Si Raymond Chandler nunca hubiera escrito novelas policíacas, yo no escribiría novelas policíacas. Seguramente no me interesarían las novelas policíacas como escritor. Yo descubrí que la novela policíaca era algo que yo podía escribir porque Raymond Chandler las escribió. Porque las escribió un señor que era un poeta. Por encima de todo, Raymond Chandler era un poeta, de los pocos poetas que hay en el género negro, ¿no? Y cuando descubrí que se podía hacer poesía a través de una historia criminal, entonces dije, esto sí que lo puedo hacer. A mí contar una historia con muertos, tiros, descuartizamientos, psicópatas y sabuesos, per se, no me decía absolutamente nada. Cuando vi que un señor era capaz de hacer poesía, dije, esto sí que merece la pena explorarlo, ¿no? Proust, yo es que creo que Proust cambió la manera de ver y de sentir y percibir y expresar literariamente la realidad. Donde mucha gente veía un plano, Proust descubrió un espacio tridimensional, ¿no? Y mira que yo escribo de forma muy diferente, hay muchas cosas de Proust que no me gustan, a veces su prolijidad, su incontinencia, su histeria, era un personaje muy histérico y yo la histeria no la valoro demasiado, pero son grandísimos, o sea, que claramente es una revolución, ¿no? Cuando esta anécdota de que cuando él presentó por el camino de Swan a Gallimard, lo leyeron todos, ¿no? Y se reunieron, como se solían reunir, Gaston Gallimard, André Gide, todos los grandes Antones de la literatura francesa en ese momento, y se dedicaron durante 1 hora y media a despellejarlo, a ridiculizarlo. André Gide empezó a decir, sí, este es el idiota este que hace estas cosas y tal y cual, ¿no? Claro, porque no entendieron absolutamente nada, porque nadie había hecho eso, ¿no? Es muy interesante cómo años después André Gide, al final Gallimard acabó publicando toda la obra de Marcel Proust y André Gide acabó escribiendo, porque había hecho un informe por escrito. El problema de André Gide es que había hecho un informe por escrito, los demás se limitaron a despotricar en la charla, ¿no? Pero André Gide había hecho un informe por escrito y a la vuelta de los años tuvo que desdecirse de todo lo que había dicho en ese informe y tuvo que confesar que no había entendido una forma nueva de escribir, ¿no? Y Kafka, yo es que Kafka creo que es lo más importante que ha pasado en la literatura después de, por no ir al principio, vaya, ¿no? Homero y esto, creo que es lo más importante desde Cervantes y Shakespeare. No hay nada entre medias de ese porte, ¿no? La mirada de Kafka sobre el hombre contemporáneo es absolutamente sobrecogedora y deslumbrante. Y mira que no era novelista, ¿eh? Nunca ha conseguido ser novelista, porque probablemente le faltaba energía, le faltaba concentración, le faltaba fe en sí mismo para ser un
un buen novelista, ¿no? Él realmente tiene una buena novela corta, que es La Metamorfosis, y un buen proyecto de novela larga, que es El Proceso, pero que no terminó de cuajar. Pero me parece un grandísimo escritor. Me parece, en fin, un tipo con una lucidez y una clarividencia extraordinarias. ¿Has tenido tiempo de pensar? Todavía estoy en ello. Estoy intentando buscar nombres. Yo traía hecho los deberes, ¿eh? Y yo no. Me has pillado así un poco. ¿Sabes qué pasa? Que yo no tengo autores ni autoras. Tengo novelas, o sea, Vale. tengo obras en sí, pero no... ¿Obras? A ver, hay una autora que a mí me fascina desde siempre, que cae muy mal y que es muy odiada. Pero a mí me encanta, me vuelve loco el uso del lenguaje que tiene, como lo descarada que es, lo sinvergüenza que es, lo sobrada que es, eso me encanta. Y cómo iba a decir una cosa, le da igual todo. Eso me gusta mucho. Gertrude Stein me encanta, me gusta mucho lo que hace, cómo juega, cómo se escucha a sí misma. Me gusta mucho su momento histórico, me gusta mucho, me interesa mucho. Me gusta su relación literaria, no literaria, con Alice B. Toklas. Este mundo me gusta mucho, me fascina mucho. Yo la he leído entera. Me lo he tragado todo de Gertrude Stein. Y es muy complicada, es muy difícil, es muy perversa, es muy loca, está muy mal de la cabeza, pero me gusta. Me parece un cambio en el uso del inglés fundamental, ¿no? Da como un aire que lo rompe todo. Pienso, esto me pone. Aparte de ella, así como persona, pues hay un escritor que me gusta mucho, también norteamericano, Kurt Vonnegut. Hombre, Kurt. Me encanta, porque también es así, es muy loco, usa el lenguaje de una manera que dices, ¿qué cojones tiene este tío haciendo esto? ¿Qué valor, qué desparpajo, cómo se la sopla, cómo me gusta esta libertad que tiene este tío, ¿no? Cómo utiliza personajes que saca de un libro, lo mete en otro, es mundo más mundo, otro, uno dentro. Dices, pero ¿qué mente es esta? A mí estas mentes me enloquecen mucho. Y luego hay autoras húngaras que me encantan. Magda Szabó me gusta muchísimo, con La Puerta, con toda esta obra de ella que es tan extensa. Hay algo en las letras húngaras que me atrae mucho. Ellas, sobre todo, tienen algo que no sé qué es una dureza. Y me gusta mucho las frases cortas. Me gusta mucho el impacto, como Kurt Vonnegut, que es pam, 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 pam. En cambio, Gertrude Stein es bla, 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 bla. Pero también si las sabes segmentar, yo he traducido a Gertrude Stein, me ha tocado traducirla, me ha encantado hacerlo. Ha sido la única vez que no he utilizado nunca el diccionario con ella, porque es y déjate, porque esta tía está loca. Así que tú sigue con su locura, y esto es fascinante para un traductor. Y no hay más. Hay novelas que digo, ¡ostras, qué heavy esto! Pero Kurt Vonnegut creo que es lo que más, lo que rescataría en este momento. Lo he descubierto no hace poco, pero tampoco hace muchísimo, pero lo he investigado mucho porque pienso que es una mente brutal. Y también es uno de mis escritores favoritos. Sí. ¿Me preocupo o...? Bueno, vas a terminar así. Ese personaje llamado Kilgore Truth, que es como ¡Ay, una es cosa... brutal! ¿Fan de Kurt? Me gusta, no a este nivel que veo que os gusta a vosotros. A mí me encanta. Estamos Me los gusta. tres muy taraos, ¿eh? No, a mí me gusta. A mí me gusta. No, es que a veces, más que lo que escribimos, lo que leemos dice de nosotros muchísimo. Y la gente no se suele dar cuenta, ¿no? Y Seguramente más. es muy importante, sí, sí. Bueno, no me enrollo más con esta oda a Kurt Vonnegut. Abro turno de preguntas. Qué Nobel tan injustamente no dado. Y tuvo la putada de morirse, perdón, se me ha ido, estaba con Kurt Vonnegut. Y... Preguntas que tengáis, que queráis hacer. Hola, buenas. Soy de Cruz, de aquí de Lectura de Puebla, y la pregunta va para ti, Alejandro. A ver. Yo quiero que
que me digas si Mencia existe de verdad. Cuando me has hablado de tus personajes, porque son tan reales, ¿esa mujer ha existido? Con sus 80 años. A ver, hay cosas de Mencía que son reales. Pero Mencía ha existido en su tiempo. A ver, Mencía está basada en mi abuela. Lo sabía. Ya. Lo sabía. Es que siempre que hacemos la pregunta tenemos la respuesta. Eso lo digo yo sabía. siempre. Bueno, Estamos barajando una respuesta y queremos la confirmación. Sí. O sea, mi abuela era un poco bastante ella. Entonces, por eso digo que cuando yo trabajo construyo sobre un personaje. No creo la cerámica, no, la creo sobre un molde que yo ya tengo. Entonces, para el personaje de Mencía utilicé a mi abuela. Mi abuela era muy parecida a Mencía. No era tan bestia como ella. Bueno. Pero Tiene cosas, sobre todo, cómo trataba a sus hijas. Yo también debo decir que en mis novelas lo que parece más inverosímil es lo real. Y lo demás es relleno. Con lo cual, hay una parte en Mencía, cuando tú lees esa novela, llegas a un momento en que hay un episodio en el que hay lectores y lectoras que de repente ya no perdonan a Mencía durante toda la novela, ¿no? Bueno, eso es una de las bases reales a partir de las que yo construyo la novela. Me lo estaba imaginando. Vale, pues eso. Estamos hablando de una madre, ¿eh? ¿No? ¿De quién hablas? Estamos hablando del tiempo que nos une. Primero, el tiempo nos une, vale. Bueno, pues háblate un poco de la novela, por lo menos haces un poquito... Pues, la novela es El tiempo que nos une. Sí. Yo la recomiendo que la leáis porque estás leyendo a una madre y efectivamente es tu madre o tus hermanas, pero el personaje Mencía es que es algo... Yo no me lo imaginaba correteando con ese abrigo de pieles para un lado, para otro, que a lo mejor... A ver, estamos hablando de ficción. Yo invento muy bien, esa es la verdad. Claro, hay cosas que uno hace bien y hay cosas que uno hace mal. Yo sé lo que hago mal, no os lo voy a decir. Pero en los diálogos que tiene con sus hijas, da la impresión de cómo conoces el alma, las profundidades del alma femenina. Pero mira, esto es lo que Lorenzo decía. Cuando tú escribes, eres ellos. No tiene. A mí cuando me decís esto, y esto me lo dicen siempre, yo pienso, ¿por qué esto es tan más sorprendente que una mujer que escribe novela negra y que se mete en la piel de un asesino, hombre? Es lo mismo, es igual de difícil o más. Es una cuestión de empatía, tú tienes que ser un personaje. Él es una guardia civil y lo eres, en ese momento eres. Y no hay más, te metes dentro y eres. Y no hay ningún misterio, no es esfuerzo porque ya eres, no sé cómo explicar pues esto. Yo a tu abuela la perdoné, cuando terminé la novela ya estaba perdonada. A ver, en el 90% de los casos está perdonada, hay un 10% que no la perdonan. Yo habría hecho lo mismo, debo decir. Yo, en su caso, habría hecho lo mismo. Yo habría hecho lo mismo y lo habría hecho 1000 veces. Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Vale, es que yo tampoco veía. Aquí nos da la Vale, voz. mira, yo vengo desde Santa Pola, Alicante, Wow. del club de lectura de allí. Allí de Lorenzo hemos leído 4 libros, o sea que casi somos de la familia. Y tú y yo ya tenemos programado 2 libros. O sea, Primos 4-2. lejanos. Esto no nos está gustando mucho. Este principio no nos está No, yo gustando. os estoy siendo sincera. Bien. Vamos a ver, Lorenzo. Yo creo, me da la sensación que tú también eres escritor que utilizas tus personajes para hacer denuncia social y te viene muy bien la Guardia Civil. Te ha venido de perlas. Porque no hay un trasfondo de, tú también lo has dicho, de algo que quieres denunciar y te viene, lo haces muy bien por medio de la ficción. Eso es algo que nosotros valoramos.
leemos un libro y luego decimos, pues son casos que de otra manera es denuncia social. A lo mejor es algo subjetivo, no sé. Y a ti, vamos a ver, eres un gran seductor, te lo digo. Sí, ya lo Yo leí este libro, El alma del mundo, y quedé rendida a tus pies. De tal manera que he sido la que lo he regalado a montones de personas. He comprado aquí 3 para regalar. Esto ya me está gustando mucho más. Sí, ¿eh? no. Has ganado muchos puntos. Te lo En digo, un minuto has te lo subido digo. del 0 al Sí, 10. Sí, porque fíjate, dices que tus autores preferidos son aquellos duros, bravos, no sé, esas lecturas. Y leyéndote eres la persona más dulce, enamoras. Te lo digo de verdad. Ya estamos en el 20. Derramas, es cierto, derramas dulzura cuando estás leyendo. Tienes una prosa que llega mucho a las emociones. Reímos contigo y lloramos contigo. Bien. Y luego pues te oigo hablar y digo, ¡qué gran artista! Sí, artista. Sí. Bueno, Lorenzo, pues me parece un sueño que esté hoy, porque hace tantos años que te seguimos, que verte así en carne y hueso. Muchísimas, me tengo que hacer una foto con los dos porque voy a presumir lo que no sabéis cuando llegue a Santa Pola. Muchísimas gracias a este pueblo. Yo tengo vínculos emocionales con este pueblo, pero no soy de aquí, porque nos da una oportunidad de acercarnos a unos autores que le tenemos muy mitificados. Parece que no son de carne y hueso y cuando os vemos, pues oye, estamos aquí que nos derretimos. Muchas gracias. Qué buena. Bueno, sí, yo sí quería... Bueno, primero quería decir que yo soy de Carabanchel, o sea que tampoco esto es muy a ras de tierra, ¿no? Y además me gusta estar a ras de tierra. Decías denuncia social. Bueno, indudablemente cuando cuentas ciertas cosas, eso tiene una dosis de denuncia, sobre todo cuando son historias en las que están implicados abusos normalmente de los poderosos sobre los débiles, ¿no? Que es como se produce la mayor parte de la violencia, ¿no? Se ejerce muy poca violencia desde el débil hacia el poderoso, desde el débil hacia el fuerte. Normalmente son los fuertes, son los que tienen ventaja, los que abusan de los débiles o de los que están en desventaja. Siempre que cuentas historias en las que sucede eso, hay una dosis de denuncia. Yo, de todas maneras, no me considero un autor de denuncia, sino que realmente lo que a mí me interesa es contar historias que creo que no tienen la visibilidad necesaria, suficiente, la visibilidad que merecen, que muchas veces están en el escaparate público, pero están como el iceberg, solo se ve la punta y no se ven las partes sumergidas, que son muchas más, y donde muchas veces están las claves de las cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando yo escribí El alquimista impaciente, fue hace 18 años. A mí hay personas que me dicen hoy, que han leído esta novela hace un año o hace unos meses, y me dicen, parece que estuviera escrito ayer. Digo, no, está escrito hace 18 años. Es que hace 18 años todo esto ya existía. Otra cosa es que no saliera a los periódicos. Otra cosa es que no ocupara las primeras planas. Otra cosa es que no se investigara. Otra cosa es que no se metiera a la gente en la cárcel por hacer estas cosas. Pero eso ya estaba ahí. No estamos ahora peor que hace 18 años. En cierto sentido estamos mejor, porque ahora esas conductas están expuestas. Hace 18 años estaban por debajo de la mesa. Mucha gente lo sabía. Todo el mundo que estaba más o menos en la pomada lo sabía, pero eso no trascendía a la opinión pública. O cuando trascendía, pues trascendía de una forma adormecida, ¿no? Y a mí me parece que esas historias merece la pena contarlas, no solo por la parte que tienen de denuncia, sino por la parte que tienen de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Creo que es mejor conocernos, que solo podemos arreglar aquello que conocemos, aquello que tenemos el valor de mirar dentro de nosotros mismos.
y que es oscuro, ¿no? Si no lo miramos nunca, nunca lo podremos arreglar. Desde el momento que lo empecemos a mirar y lo empecemos a reconocer, tal vez hay una posibilidad de arreglarlo. Cosa que no era nunca el escritor. El escritor no tiene herramientas para arreglar estas cosas, ¿no? Pero creo que el escritor sí que puede contribuir a algo valioso, que es el primer paso de las soluciones, que es la toma de conciencia. Y la toma de conciencia, no hablo en sentido moral, la toma de conciencia de quiénes y qué somos y qué pasa entre nosotros, ¿no? Y bueno, mis historias van muchas veces por ahí. Esto vale lo mismo para, qué sé yo, Los cuerpos extraños, que es una historia de corrupción en la Comunidad Valenciana, no por casualidad. Bueno, cuando estuve en Valencia siempre me decían, esta novela solo podía estar ambientada en Valencia. Digo, no, esta novela se podría ambientar desde el Cabo de Creus hasta Huelva, porque todo el arco podrías hacer una historia parecida a esta, ¿no? Pero bueno, esa es una historia en la que, más allá de los elementos de corrupción que están en los periódicos, pues yo intento profundizar en la mecánica profunda de cómo se corrompen las personas. ¿Por qué se corrompe una persona que tiene la vida resuelta? Que tiene para pagar su hipoteca, que tiene para comer 3 veces al día, que tiene para ir al cine, o que tiene que huir de la... ¿Por qué una persona se corrompe y se envilece para comprarse un coche de 150.000 euros? ¿Por qué una persona que ha sido durante 20 años un funcionario ejemplar, y estas cosas suceden, de la noche a la mañana se pone a blanquear dinero de gente que no sabe quiénes son y que a lo mejor al final acaban siendo narcos, asesinos, traficantes de personas? ¿Por qué sucede todo esto, ¿no? En los periódicos siempre sale el resultado final, pero pocas veces se va a la mecánica profunda de todo eso, ¿no? O, por ejemplo, cuando escribo una novela como Donde los escorpiones, pues yo no quiero hacer una denuncia de la guerra de Afganistán. Me parece que la guerra de Afganistán ya se denuncia por sí sola. Lo que quiero es llevar al lector a ese escenario donde apenas han ido los medios españoles, que apenas ha contado la prensa española. Ese lugar donde durante 14 años han pasado miles de españoles sin que casi salieran los periódicos, sin que se supiera lo que estaban haciendo, sin que se supiera que les disparaban, que les mataban. Bueno, cuando les mataban sí se sabía. Traían el ataúd, lo enterraban rápidamente y ya está. Que tenían que matar ellos. Sabemos muy poco de lo que se ha hecho, ¿no? Y a mí eso, bueno, pues tiene una dosis de denuncia, sí, pero para mí tiene más, y me interesa mucho más, ese exponer una realidad que está escondida. Y decías que me han venido muy bien los guardias civiles. Pues es verdad. Pues es verdad. Yo he descubierto que los guardias civiles son gente que tiene un conocimiento, y de verdad, he hablado con muchos, y a mí me ha pasado a veces, bueno, mira, yo ahora vengo del campo de Gibraltar, me he tirado 3 días en el campo de Gibraltar, y lo que he hecho básicamente ha sido hablar con gente allí. He hablado con jueces, he hablado con abogados, he hablado con gente de Gibraltar, y he hablado con guardias civiles. Y de verdad, de los que más he aprendido es de los guardias civiles. Y además me fascina la comprensión profunda que tienen algunos que llevan allí 20 años de lo que pasa allí. El campo de Gibraltar es un territorio extraño donde se vive básicamente de lo ilegal, del contrabando de tabaco, del tráfico de drogas, del blanqueo de dinero. Toda esa sociedad está estructurada en torno a eso. Gibraltar está estructurado en torno a eso. Es un modelo alternativo de economía, de convivencia, de sociedad, y además te cuentan cosas fascinantes, como por ejemplo, que es un lugar, contra lo que te suelen contar los periódicos, es que muchas veces lo que vemos es una capa tan superficial que acaba siendo hasta falsa. En los últimos tiempos ha salido una idea de que el campo de Gibraltar es un sitio hiperviolento y tal, porque ha habido un par de incidentes, ¿no?, con policías y tal. Cuando hablas con ellos, el campo de Gibraltar tiene muy baja delincuencia violenta. Tiene muy pocos atracos, tiene muy pocos robos con fuerza, tiene muy pocos tirones, tiene muy pocos asaltos a casas. Prácticamente no existe. Es una sociedad poco violenta. ¿Por qué? Porque hay un enorme negocio ilegal, que es el contrabando de trabajo y el tráfico de drogas, que permite que todo el que no tiene trabajo se gane la vida sin necesidad de ejercer violencia sobre nadie. Bueno, pues realmente son unos observadores privilegiados de la sociedad española. Y además tienen otra cosa que creo que no tiene nadie ahora mismo, que están en todas partes. Están en todas partes. Estarán seguro, alguno debe estar, pero son la única institución del Estado que está en todas partes. Realmente yo creo que lo único que existe ya del Estado español es la Guardia Civil. El resto del Estado español ya no existe, con las comunidades autónomas ha desaparecido. O sea, queda el gobierno y la Guardia Civil, y no queda prácticamente nada en medio, ¿no? Pues la policía también es una institución estatal, pero la policía solo está en las ciudades grandes. Sin embargo, la Guardia Civil está
diseminada. Mira, ahí tenemos. Pues están en los pueblos pequeños, en los pueblos grandes, están en las ciudades, están en las fronteras, están en los puertos, están en los aeropuertos. Son unos observadores Y están en los alucinantes libros. de la realidad española. Y están en los libros. Bueno, eso recientemente, antes no estaban. No. Yo soy un aprovechado, ¿eh? Yo lo que busco es un punto de vista que me valga para hacer buenas novelas. Esto es puro egoísmo. Por ahí va. Hola, buenas tardes. Soy Pilar y pertenezco también al Club de Lectura. Muchísimas gracias por estar aquí y se nos está haciendo una tarde muy amena también hoy. Pues quisiera saber qué les aporta a ustedes un festival literario de estas características en un pueblo donde no hay prensa casi ni escrita ni vista, claro, televisión y todo esto. ¿Eh? Dispara, Alejandro. Bueno, hay, Alejandro, pero yo me he no enrollado. en la magnitud de una ciudad de grandes dimensiones y tal. Ahí tenemos la radio local, claro que sí, por supuesto. Por supuesto. Pero que no hay televisión de la primera, ni la segunda, ni las privadas, ni la tercera. Pero Bueno, pues eso, ¿qué les aporta? yo Venir voy a ser- aquí a un pueblo de 6.000 habitantes. yo voy a ser muy breve, me Gracias. conteste por extenso Alejandro esta vez, pero hay Twitter. ¿Eh? Y gracias a Twitter su traductora alemana ya se ha enterado de todo lo que ha dicho. Ya se ha enterado de todo lo, porque además alguien habrá puesto con arroba su traductora alemana todo lo que ha dicho. Me ha ¿no? bloqueado. O sea que ya ha llegado todo, Estoy absolutamente bloqueado. todo. Absolutamente todo ha llegado ya. No, al margen de eso yo creo que sobrevaloramos la trascendencia y la repercusión mediática en lo que concierne a la literatura. La mayoría de la gente que compra el periódico el sábado, cuando vienen los suplementos literarios, el Babelia en El País, el ABC Cultural en el ABC, ¿no? El Mundo El también. Viernes viene con El Mundo. Bueno, pues la mayoría de la gente que compra ese periódico, que dicho sea de paso ya son muy pocas personas las que compran el periódico, la mayoría de esas pocas personas que compran el periódico, como el 90% de esas pocas personas que compran el periódico, lo primero que hacen es arrojar a la primera papelera el Babelia, el ABC Cultural. O el Cultural ya no, porque el Cultural hay que pagarlo Hay que aparte. pagarlo. Entonces, la mayoría de la gente no paga aparte el Cultural ya directamente, con lo que no tiene que tirarlo a la papelera, ¿no? Entonces, al final, tú puedes salir ahí y se enteran 8 personas leyéndolo. Aquí hay bastantes más de 8 personas. Sí. Y no solo hay bastantes más de 8 personas, sino que creo que también esta sociedad nos ha aturdido profundamente en términos de cantidad. Y creo que tenemos que recobrar la percepción cualitativa. A mí me interesa más llegar a 100 personas que son lectores de verdad y que merecen la pena como interlocutores, que hacer ruido ante 25.000 personas de las que a lo mejor a la inmensa mayoría esto les da igual. Sí. O sea que... ¿Y qué digo yo ahora? Para superar esto. La próxima, yo primero. A mí me parece flipante. Esto es lo que os voy a decir yo con mi lenguaje, que no es el suyo, pero que se entiende también. A mí me parece flipante que en un pueblo como este, que yo no sabía dónde estaba, debo decir, porque yo os digo la verdad, pero ahora ya sé dónde está. Porque yo me hago un lío con La Mancha. Me hago un lío, es así, pero ya he estado en Talavera, ya he estado aquí, ya empiezo a situarme bien, ya me queda poco por situarme. Pero llego aquí y veo esto y para mí es un flipe, porque estás en una ciudad como Barcelona, como Madrid, donde hay festival literario, donde hay festivales varios, donde hay eventos varios, donde hay librerías varias, donde hay subvenciones varias, donde hay... Y la respuesta es precaria. Iba a decir una cosa que empieza por P, pero vamos a quedarnos en precaria. No hay ese tipo de energía. Y lo que mueve, lo que nosotros queremos que se mueva es esta energía. Esto es lo que nos da a nosotros la energía para seguir haciendo. Poder ver a aquellas personas para las que escribimos y tener contacto directo y ver el interés que generamos. Si no, es tan frío y es tan lejos, ahora más que nunca, es lejos todo. Que llegar aquí y ver esto a mí me da como un súper chute de energía. Yo me voy a casa como wow, como qué bien. Y como es humano,
esto es lo que falta, a mí me falta mucho esto. Y cuando sales y te pasa, y dices, ostras, vale para algo, estoy haciendo algo que genera energía, que estoy tocando piel. Y para mí es lo único que vale. Realmente yo, en mi caso, y yo creo que en muchos casos, yo escribo para que me quieran. Es así de triste y de pobre, pero es así. Es así, ¿yo qué voy a decir? ¿Me voy a inventar una...? No, es así, yo escribo para que me quieran y si yo veo a 100 personas que me quieren, pues yo me voy a mi casa, como llamo a mi madre y le digo, mamá, estoy feliz porque me han... Además de madre tengo otras cosas. Siempre digo, quiero decir, tengo una vida, pero siempre se me ocurre esto. Pero la llamo y le digo, ostras, qué fuerte. Hoy me siento como, wow, como con un chute de... Llego a la gente... y no estoy escribiendo para la nube, la famosa nube. No, la nube no me importa nada. Me importa pillar unos ojos que me digan, ostras, gracias porque estamos en el mismo rollo, estamos en la misma piel, eso es lo que me da. Y esto aquí pasa, esto aquí está pasando hoy. Y esto no suele pasar, esto deberíais ser conscientes más vosotros que nosotros. Esto lo hacéis vosotros, no nosotros. Y esto... Para mí es un subidón, para mí me da muchísimo subidón. Eso es lo que quiero decir, es que esto no suele pasarnos, no es al revés. No es que no suela pasar a vosotros, es que a nosotros no nos suele pasar. Y esto deberíais ser conscientes un poco. ¡Toma! Buenas, es para Alejandro. Yo soy Lourdes, no sé si es la connotación negativa o positiva del nombre. Lourdes, deja que piense. Bueno. Son milagreras las Lourdes. Sí, mucho Bernadette. Bueno, yo quería preguntar algo que se ha quedado un poquito pendiente esta mañana con los chavales. Tenían ahí una preguntilla que tenían mucha curiosidad porque han visto y han buscado la película de Mary Poppins y querían entenderlo porque está fuera de su época. Y ha sido un poco rebote la pregunta, pero no nos ha quedado claro por qué Guille coge Mary Poppins, por qué se agarra a Mary Poppins y Alejandro a qué se agarra para que todo se arregle. Alejandro escritor, Alejandro persona. Uy. Momento que voy a procesar. Mary Poppins, mira, te cuento. Yo con la novela de un hijo estaba destinada al fracaso. Yo la presenté a muchísimas editoriales y no la quiso nadie. Y no la quiso nadie por Mary Poppins. Porque todos los editores y editoras a los que la presenté me decían, en cuanto veían el personaje de Mary Poppins, me decían, Alejandro, cambia Mary Poppins por lo que quieras, por Lara Croft, por alguna más actual, porque ya nadie sabe quién es Mary Poppins. Y yo pensé, hostia, si todo el mundo me lo dice, será que nadie sabe quién es Mary Poppins, pero yo sé quién es Mary Poppins. Entonces, o yo ya estoy tan desfasado que tengo que cerrar el chiringuito porque esto no va, o igual es que tengo que seguir empujando y tengo que creer en lo que hago y tengo que creer en Mary Poppins. Y pensé, bueno, por el mismo precio ya está escrita, así que voy a seguir empujando. Al final, bueno, las cosas se pusieron en su lugar y mira, ¡pum! Bingo, Premio Nacional. Yo esto jamás lo hubiera imaginado, nunca en la vida. Premio Nacional de Literatura Juvenil, que es algo que yo no hago. Esto también bueno, pues este país es mágico. ¿No? Este es un país mágico. Entonces tú no haces una cosa y te dan un premio por eso. Pues bueno, hola. Y yo encantado, claro. Pues igual el próximo año me dan un premio a, no sé, tauromaquia. ¿Está bien? No lo sé. Vale. Pero eso es Mary Poppins. Eso es mi forma de creer en... las cosas son posibles si lo ves y si lo luchas. Yo me he hecho mucho a mí mismo. En eso soy muy mente norteamericana. Soy de... lo que tú crees es ve, y ve, y ve, y ve. Y aunque te digan que no, lo tengo claro. Con Guille dudé sobre el personaje, pero es que yo me crié con Mary Poppins. Cuando yo tenía la edad de Guille, teníamos Televisión 1, Televisión 2. O sea, Canal 1, como decía la señora de Santa Pola. La 1 y la 2, no había 3. Entonces, y además yo en mi casa era blanco y negro. Y todos los años era Mary Poppins. O sea, lo que había era Mary Poppins. No había todo esto que hay ahora, todas estas cosas, que yo no sé lo que es, pero hay muchas.
Y entonces era la libertad, era la magia y la libertad. Y sobre todo esa cosa de poder volar, que para mí es lo que más me flipa del mundo, es la capacidad de volar. Ojalá yo pudiera volar, yo daría lo que fuera por poder volar. Y eso lo tiene Mary Poppins. Y eso, bueno, parece ser que yo tenía razón, que a los niños y a las niñas pues hay algo en Mary Poppins que les sigue despertando. Curiosamente ahora se ha vuelto a retomar el musical de Mary Poppins. Bueno, es algo que no muere, ya no muere, es un clásico. Cuando es un clásico y no hay más que hablar. Entonces, bueno, si se ha dudado que era un clásico o no, pues ahora resulta que ya no se duda. Y yo lo he pillado justo, mira, me he colado. Con lo cual, bien. La Mary Poppins, o sea, ¿yo a quién recurro? Ay, pues no tengo mucho a qué recurrir. O sea, recurro a mi fe personal en mí mismo. Yo soy muy solo. Es decir, no es que esté muy solo, que también, pero que soy muy solo. Yo hago las cosas muy solo, vivo solo en un bosque, en una casita, donde no hay ruidos, donde no hay nadie. Vivo en una antigua escuela donde no hay nadie alrededor. Y yo vivo con la puerta abierta de mi casa porque no va a llegar nadie hasta allí. O sea, ya sé yo que no va a llegar nadie, porque en 10 años no ha llegado nunca nadie, con lo cual no van a llegar ahora. Entonces, la única magia que hay y el único a quien puedo recurrir es a mí mismo. No tengo más ya a mi psicoanalista, porque si no yo no estaría aquí, claro. Entonces, voy una semana al psicoanalista, los jueves, y el resto me lo tengo que currar yo, porque claro, son 45 minutos solo de psicoanalista. El resto tengo que recurrir a lo que tengo, y lo que tengo es lo que hay. Cada vez hay menos, pero hay. Y sobre todo recurro a la creación. Yo soy muy libre cuando creo. Cuando me pongo, soy como, me meto en un mundo en el que soy absolutamente, es como si volara. Realmente cuando escribo es como si volara, como no tengo ataduras, no, me meto en un mundo que es a mi medida. A mí me ha costado mucho encontrar un mundo a mi medida. Entonces lo he creado yo, lo creo cada vez que escribo. Ahí soy yo, nadie me ve, nadie me mira, nadie me juzga, yo no me juzgo, que esto es lo más difícil, no juzgarse, porque yo soy especialista en juzgarme todo el día. Y ahí estas voces se van y soy muy libre. Y eso es lo que me mantiene la fe en la condición humana. Eso es lo que más me mantiene en la fe, es poder escribir y poder vivir en ese mundo que yo creo. Eso es mi Mary Poppins particular. No sé si te he contestado mucho, pero es lo más cercano a lo que llego. Sí, sabes, una de las cosas que yo siempre he querido, y siempre se lo digo a mi psicoanalista, es, ya, pero es que claro, yo tengo, a ver, oyes, ya, bueno, ya. Y encima no he anulado la sesión ahora que me lo dices. O sea, que me he gastado una pasta sin ir. Este es mi problema de hoy, ahora que lo estoy pensando. Bueno, siempre se lo digo, ojalá yo pueda morirme, o sea, antes de morirme pueda tener la sensación o pueda llegar a decir en voz alta, soy libre de todas mis voces, de todas mis cosas, de todo lo que arrastro, ojalá pueda llegar el día en que pueda decir, wow, me siento libre. Solo aspiro a eso, a una hora, libre como si volara realmente, pero en este mundo, no en la creación, sino en la realidad. Decir, wow, no tengo peso, no hay, es ingravidez absoluta. Ojalá pueda. Entonces supongo que dejaré de escribir. Hemos conectado con el principio de la charla y la primera pregunta, si os dais cuenta. ¿Ah, sí? Qué buenos que somos, ¿eh? ¿Hemos conectado? ¿Por qué escribes? ¿Para qué escribes? Para ser libre. Bueno, yo quería... os voy a hacer una pregunta a los dos, pero bueno, antes que nada, me ha encantado escucharos a los dos, pero de ti, decirte que es que me encanta, eres toda emoción, tienes una sensibilidad y transmites una sensibilidad que es que a mí me ha llegado a lo más hondo. Me siento, empatizo contigo porque yo muchas veces me siento así.
Entonces, dicho esto, y en lo de los nombres tienes razón, no es cosa tuya. Cada nombre tiene su propia energía. Eso es. Sí. Y no hay que poner a los hijos los nombres de los abuelos, de una tía fallecida, no. Hay que ponerle su nombre. Muy bien. Bueno, dicho esto, Que lo sepas. yo mi pregunta es, como lectora, y me imagino, cada lector tiene su casuística, es decir, hay gente que lleva 3 libros a la vez, hay gente que no puede leer nada más que un libro, bueno, y termina uno y empezar otro. Y en ese sentido, a la hora de... Creo que hay una similitud en el proceso de la lectura con el vuestro de creación, en el sentido, y esa es mi pregunta, en el sentido que yo cuando leo algo que me parece extraordinariamente bueno, luego cuando termino, hay un tiempo en que no puedo leer nada, porque es que cualquier cosa que lea me parece, bueno, no voy a decir la palabra, o sea, no me llega, prefiero no leer porque es que defenestro al libro. Entonces, a lo mejor me puedo tirar meses que no leo. Yo mi pregunta es si vosotros, cuando escribís y termináis de hacer una obra, os pasa algo similar. Lorenzo. No. La verdad es que no. Yo desde hace muchos años tengo un pequeño problema, que es que tengo más historias en la cabeza de las que me da tiempo a escribir. Al principio no, al principio tenía el problema contrario. Me acababa una novela y decía... ¡Oh! Y tenía como un horror vacui de repente, un miedo al vacío, digo, ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿Cuándo se me va a ocurrir otra idea? Me quedaba y a veces me ponía a pensar muy fuerte, a ver si se me ocurría una idea, ¿no? Y que es la peor manera de que se te ocurra una idea, ¿no? Pero desde hace unos cuantos años, desde hace muchos años yo voy por el mundo con una red, como con una especie de cazamariposas, ¿no? Y van entrando mariposas. Muchas se me mueren, la verdad. O sea, crees que tienes una historia y le das vueltas durante 2 meses y se te muere. Pero muchas sobreviven. Muchas sobreviven y yo hay momentos que he estado en la red con 10 o 12 mariposas. Y entonces cuando termino de pintar una mariposa, pues voy por la siguiente. Y yo lo que hago normalmente es que cuando termino un libro, empiezo el siguiente, instantáneamente. Hace mucho tiempo que yo no tengo un barbecho. Puede que tarde en empezar a escribir la primera frase, pero desde el momento que yo le doy el punto final al archivo, lo mando a la editorial, corrijo las pruebas y demás, cierro el libro y ya considero que ese libro está cerrado, desde ese momento yo estoy trabajando ya en el siguiente. Yo depende. A ver, me pasa un poco igual, ¿eh? Me pasa un poco, sí, ahí estamos igual. Mi mente trabaja constantemente, entonces yo estoy ya terminando y ya veo que hay otra... a ver, yo tengo la mala costumbre de terminar las cosas y terminar muy enamorado de una historia y siempre querer continuar la historia. Entonces siempre tengo la cosa de una secuela, una segunda parte. Me gusta crear como mundos, nunca tengo suficiente con una novela. Siempre pienso, ostras, ¿y ahora qué pasará con ellos? ¿Dónde irán? ¿O qué pasará con ellos? Entonces, es como cuando tienes un amigo, ¿no? Que dices, vale, vives una experiencia con un amigo, terminas la experiencia, pero es que la amistad sigue. Entonces, tú no puedes cortar la amistad y decir, chao, hala, adiós, voy a buscar otro amigo a ver cómo es. Yo quiero seguir, me cuesta mucho despedirme, en general, de las cosas, de las personas. Y como para mí son tan personas y tan queridos, me cuesta mucho que se vayan. Ayuda que en mi vida no hay mucha gente. Entonces, cuando tengo esta gente, pues me enamoro mucho de mis personajes y de mis personas. Para mí son personas. Entonces, yo convivo mucho con ellos y dejarlos aparte me cuesta mucho. Entonces, les busco como salidas. Y pienso, ¿y si sigo con ellos 5 años después y a ver qué pasa y cómo lo haría? Mientras estoy escribiendo ya estoy pensando o de una novela anterior, cómo hacer la siguiente, voy jugando con el mismo universo. Yo me muevo en un universo muy personal y muy propio. Y los personajes, unos descansan, otros vuelven, otros... Me gusta mucho jugar a eso también. Que quien me lee
siempre sepa que siempre esté conmigo. No sé cómo explicar eso. Siempre esté en mi mundo, de mis personajes, de mis reacciones, de mis colores, Es un mundo como muy cerrado en el que nos vamos moviendo a la vez. Y por eso siempre estoy preparando cosas. No descanso mucho, yo tampoco tengo mucho barbecho. No, me gusta ir imaginando qué podría hacer, que no sé qué. Pues eso, él dice que tiene un cazamariposas, ¿no? Y que van... Yo soy más como que tengo moscas. Como soy un poco Linus, ¿sabes? Que tengo todas las moscas por aquí y voy pillando a ver y están todo el rato dándomela y voy pam, 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 pam. Las mato yo, no es que se me mueran, es que de repente las mato. Pero sí, soy un poco así también. Mi pregunta era quiénes los escritores, pero como ya la han contestado ustedes, pues esa ya no tiene sentido. Entonces yo voy con Lorenzo Silva. Usted ha escrito un libro sobre ETA. Sí. Yo he vivido en la avenida Ciudad de Barcelona, perímetro de riesgo. He tenido que desalojar mi casa por amenaza de bomba y me he cagado en el terror que me han hecho de pasar y lo mal que hemos vivido. Viví ahí porque mi pareja era una persona que estudió artes y que en aquel momento no había trabajo, se quedó en el ejército y acabó siendo un teniente joven en el Garellano, en Bilbao. 4 años, sin derecho a retorno, sin poder salir de allí, en los años de plomo. Usted me ha dicho que ha leído Patria. Yo lo compré y lo ha leído mi marido antes que yo. Y él, pues, le ha gustado mucho, se ha sentido identificado, claro. Él sabe que no era solamente los que mataban, sino el entorno. Y ya no sé qué le voy a decir. Pues le voy a decir qué nos aporta su libro, qué nos va... Bueno, para empezar tengo que decir que mi libro no es mi libro. Así como hemos estado hablando todo el rato de nuestro proceso individual de creación, que es el que yo he seguido en 50 y muchos de los 60 y tantos libros que he publicado, yo hay varios libros, y entre ellos este, que no puedo decir que sean mi libro, son libros que he hecho con otras personas. En este caso, además, el libro lo he hecho con otras 2 personas. Y además esas 2 personas con las que yo he trabajado le dan al libro un valor que creo que lo hace mucho más estimable que si lo hubiera escrito yo solo. Si yo hubiera recopilado toda la documentación y yo solo hubiera dado forma a ese texto, seguramente sería un libro mucho más pobre o mucho menos interesante que el libro que es. El libro yo lo he hecho con un guardia civil nacido prácticamente en el País Vasco, no nació en el País Vasco, pero vivió desde niño en el País Vasco, vivió su infancia, su adolescencia y su juventud en el País Vasco, en casas cuartel del País Vasco, en una casa cuartel como la de Irún, que era grande, en una población fronteriza, más o menos abierta, y en casas cuarteles de la Guipúzcoa profunda, donde aquello era forapache, y donde vivían con sacos terreros en las ventanas, y donde cuando llegaba ETA por la noche los ametrallaban hasta que vaciaban los cargadores. Eso lo ha vivido él de niño. Y en los años de plomo, en los que en Bilbao había peligro, pero había pueblos de Guipúzcoa donde el Estado había perdido completamente el control del territorio. Donde los guardias civiles se tenían que encerrar en las casas cuartel por la noche y no podían salir, porque si salían los mataban. Bueno, pues esa persona luego ha estado 25 años en la lucha contra ETA. Y no solo ha estado 25 años en la lucha contra ETA, sino que prácticamente ha acabado con ETA. Las últimas operaciones contra ETA las hizo él. Y algunas de las, pues qué sé yo, por ejemplo, la liberación de Ortega Lara la hizo él. Tiene un montón de operaciones, las ha vivido él en primera persona. Y el otro compañero es un periodista muy joven, muy capacitado, es navarro, bueno, navarro guipuzcoano de origen, pero tiene una historia personal. La historia personal es que él nunca conoció a su abuelo. Y nunca conoció a su abuelo porque lo asesinó ETA en 1976. Y bueno, pues con estas 2 personas, más todo ese material,
Yo lo que he intentado poner es todo lo que he aprendido en 37 años escribiendo historias, al servicio de eso. Al servicio de algo que también conozco. Yo he vivido muchos años en una colonia militar. Mi padre cambiaba de ruta todos los días. Mi padre siempre salía de casa con una pistola colgada al cinto cuando él ni la quería, ni la necesitaba, ni tenía por qué llevarla. Mi padre era militar de aviación, pero lo obligaban a llevarla por si les atacaban. Y siempre fue como algo teórico. Había que mirar debajo del coche. Yo estaba jugando a las canicas y pasaban soldados armados patrullando por mi barrio para que no pusieran bombas debajo de los coches. Y todo parecía muy teórico y todo parecía, hombre, sabíamos que mataban a la gente y demás, ¿no? Hasta que un día ETA mató a uno de mis vecinos y estuvo a punto de matarlo con sus 2 hijos. Le puso una bomba lapa en el coche, aparcado en el mismo aparcamiento donde estaba el de mi padre, y este hombre condujo hasta el colegio de sus hijos. Algún ángel, si alguien cree en ellos, le debió iluminar para no correr, para ir despacito. Era una bomba de péndulo. Dejó a los 2 niños en el colegio y cuando los niños vio que entraban por la puerta, pues el hombre llegaría tarde, aceleró y allí mismo voló delante del colegio de sus hijos. Con lo que estoy hablando de algo que conozco, pero además he tenido la suerte de hacerlo con gente que lo conoce todavía mejor que yo. ¿Y qué es lo que aporta? Pues mira, antes hablábamos de Patria. Yo creo que Patria es un magnífico relato del trauma de la sociedad vasca. La sociedad vasca es la que más sufrió el terrorismo. No fueron los únicos que la sufrieron. La sufrió la sociedad catalana, la sociedad madrileña muchísimo, determinados estamentos de la sociedad española, por ejemplo, el estamento al que pertenecía mi familia lo sufrió especialmente, pero realmente a quien más daño le hizo ETA fue a la sociedad vasca. Y le causó un trauma triple, que es el que cuenta muy bien Fernando Aramburu. Por un lado, ETA mató, amedrentó y negó la libertad a muchos vascos. Y esa es la parte que representa la viuda del asesinado por ETA. Esa parte del trauma vasco se cuenta a través de una viuda, de un hombre tan vasco como los demás, al que matan porque en un momento determinado pues, se convierte en objetivo, ¿no? Que es tan vasco como ellos, pero bueno, en la medida en que no comulga y no entra en determinadas dinámicas, pues se convierte en un otro al que se puede exterminar y causar pues, el trauma consiguiente a su familia, ¿no? La segunda parte del trauma es la de los vascos que se enrolaron en este disparate, porque realmente era un disparate. ETA empezó como organización antifranquista, pero cuando llegó la transición, a los etarras que estaban presos se les concedió una amnistía generosísima, pensando que iban a ser bueno, pues, partícipes de la nueva situación. Se había acabado con la dictadura y se les dio una amnistía que los puso a todos en la calle, y lo que hicieron en los 3 años siguientes fue asesinar más que nunca con la democracia. Nunca asesinaron tanto como con la democracia. 78 personas en el 78, 82 en el 79, 98 en el 80. Bueno, pues esta mutación en algo disparatado, que además se proponía algo inviable, pues yo creo que hay un doble discurso que nunca se ha denunciado suficientemente. ETA decía buscar la independencia del País Vasco. La independencia del País Vasco era tan posible como viajar a Neptuno. Es decir, que un movimiento armado consiguiera pasar por encima del Estado francés y del Estado español para generar una Euskadi independiente, ellos sabían que no era verdad. Ese no era el proyecto. El proyecto era dominar a la sociedad vasca por el terror. Y lo consiguieron durante 20 años, ¿no? Y hubo gente que se enroló en este disparate sin futuro. Y esa gente se destruyó. Se destruyó porque bien murió. Muchos etarras murieron manipulando bombas que no sabían manejar y acabaron hechos pedazos. Se destruyó porque acabaron matando a 6, 10, 15 personas, que es una forma de destruirte como ser humano. O se destruyeron porque, aparte de todo eso, acabaron 25 años en prisión, 28 años en prisión, que es una degradación de la vida de un ser humano extrema. No solo para ellos, sino para la tercera parte del trauma vasco, que es la familia y el entorno cercano de estas personas que tuvieron que convivir con
que los suyos habían cometido asesinatos, habían matado mujeres, habían matado niños, habían matado a traición, habían matado aleatoriamente, y claro, con eso tuvieron que convivir y además con ir a verles a prisión a 1.100, a 1.200 kilómetros, ¿no? Bueno, Patria cuenta muy bien todo eso. Esos 3 traumas que forman el trauma vasco lo cuenta muy bien. Pero hay una cosa que no cuenta Patria. Hay una cosa que no sale nada en Patria, que es que si ese trauma terminó, no fue por una evolución mental de la sociedad vasca, que estaba completamente agarrotada y encallada en esa dinámica. Eso acabó porque hubo una gente que dedicó toda su vida, todas sus horas, todo su sudor, toda su sangre a acabar con ellos. Y esos fueron los guardias civiles.